Eres bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Este es tu programa de estudio de la Biblia y me alegra que tú puedas estar allí siempre sintonizando el programa, compartiendo los contenidos y juntos tenemos la oportunidad de poder aprender cada vez que dedicamos este tiempo exclusivo para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. No existe mejor momento que este y qué alegría de que tú puedas estar allí separando este tiempo justamente para enriquecer tu fe y tu comunión y tu relación con Dios. Bienvenido y bienvenidos amigos a un capítulo más. Estamos avanzando en cada episodio, en cada capítulo, aprendiendo algunos asuntos importantes que tienen que ver con la unidad de la Biblia, cómo aborda algunos temas y todos los temas que son abordados por la Biblia tienen una unidad, no hay contradicción. Entonces, cuando hay algún texto por ahí complicado, difícil de entender, necesitamos profundizar más, leer más, contextualizar más, porque la Biblia, al ser inspirada por Dios, no hay manera que pueda contradecirse. Y estamos ya respondiendo varias preguntas, solo que el tema de hoy es un tema profundamente interesante. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a ver un paralelismo entre una historia del Antiguo Testamento y una historia del Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento nos narra con exactitud qué cosa es lo que va a ocurrir, porque la historia que está en el Nuevo Testamento aún no ocurrió. O sea, hoy vamos a ver un evento profético que aún no se ha cumplido, pero que está en la Biblia descrita que se cumplirá en el tiempo del fin. Antes de poder entrar al estudio de hoy, como siempre, vamos a invitar a nuestros amigos que puedan solicitar el curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 capítulos extraordinarios para que puedan profundizar su conocimiento en el estudio de la Palabra de Dios. Así que puedes solicitarlo a través del WhatsApp más 5512-98-100-1460. O también tú puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí tú vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer tu fe. Bueno, vamos a nuestro estudio de hoy. Daniel 3 y Apocalipsis 13. Serán nuestros dos capítulos de estudio y vamos a encontrar una similitud exacta en una historia que aconteció en el siglo VI a.C. a lo que ocurrirá antes de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a orar. Oramos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en la comprensión de esta verdad. Guíanos, ayúdanos a entender que vivimos en el tiempo final de la historia y que necesitamos estar preparados para que aquellos eventos que aún no se cumplen, nosotros podamos esperarlo preparados, sabiendo de que en la profecía ya estaba escrito todo eso. Pedimos tu bendición y que tu Espíritu nos lleve a la comprensión de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro estudio de hoy, como ya les mencioné, son dos capítulos de la Biblia. Daniel 3 y Apocalipsis 13, la repetición de la historia. Una historia se va a repetir, claro, con algunos elementos distintos, más en el fondo la historia se repite. Daniel capítulo 2, antes de llegar al capítulo 3, tenemos que ver un poquito qué cosa ocurre en Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño. Y se olvida de ese sueño. Aquí no le ha pasado eso, ¿no? Uno sueña y a veces se olvida, solo que a nosotros no nos interesa mucho. Pero para Nabucodonosor sí era importante, porque él, como creía en todo su panteón de dioses, él pensaba así, era su creencia, que si algún momento alguien se olvida de un sueño, en la creencia babilónica, era que sus dioses estaban enojados. Y él no permitiría por ninguna manera que el enojo de los dioses pueda llevarlo simplemente porque él olvida un sueño. Así que él está manteniendo a sabios, adivinos, astrólogos, manda a llamar a todos ellos y le dice, quiero que usted me interprete un sueño. Y todos le preguntan, claro, díganos qué soñó. Nabucodonosor responde, justamente es el problema, no me acuerdo qué soñé. Entonces yo les he llamado a ustedes para que adivinen qué soñé y para que aparte me digan cuál es la interpretación de sueños. Hasta ahora todavía existen algunos libros, ¿no? Cómo interpretar sueños. Entonces, algunos sueñan alguna cosa, van y dice, soñaste tal cosa va a suceder. Muchos de los sueños predictivos, ¿no? Era una creencia popular en Babilonia. Fíjense una cosa, Dios usa una creencia popular para darle un mensaje urgente.
para Nabucodonosor. Nadie puede interpretar el sueño, nadie puede adivinar el sueño, así es que él manda decapitar a todos, y entre ellos estaba Daniel. Daniel no fue convocado por alguna razón. Cuando buscan a Daniel también para reunirlo con los otros sabios, para cortarle la cabeza, Daniel dice, esperen, ¿qué pasó? Bueno, el rey soñó, nadie le interpreta. Y Daniel pide tiempo, dice, denme tiempo, solamente hoy, mañana yo me presento al rey y yo le interpreto el sueño. Y él pide tiempo para ir a sus compañeros y decir, vamos a orar. Él ora, tiene una vida de comunión con Dios, y es interesante que él se pone a dormir sabiendo que al día siguiente podía ser muerto. Eso es paz, ¿no? Cuando uno está en paz con Dios, ¿qué importa los mayores problemas? Pedro dormía en la cárcel sabiendo que el día siguiente iba a ser decapitado, y un ángel fue y lo sacó de la cárcel y lo puso en la plaza. Jesús dormía en medio de la tormenta. Daniel pudo haber, o durmió en medio de leones. O sea, cuando uno tiene paz, paz absoluta, está en paz con Dios, con los semejantes, no hay nada que pueda interrumpir tu descanso. Y aquí Daniel se va y duerme. Y Dios revela a Daniel lo que soñó Nabucodonosor. Al día siguiente va y se presenta a Nabucodonosor. Y me interesa mucho cómo se presenta. Daniel capítulo 2, vamos a leer versículo 28. Daniel 2:28 dice así. Desde el 26, cuando se presenta a Nabucodonosor, el rey dijo a Daniel, el cual llaman Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Y el versículo 28 dice así, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y lo que tú estabas soñando en tu cama. ¿Qué cosa le muestra Daniel a Nabucodonosor? Mira, Nabucodonosor, todos tus dioses no sirven. Hay un Dios en el cielo. Ese Dios es el que conoce el futuro. Y ese Dios te ha mostrado, te ha regalado en sueño lo que Él va a hacer. No es tu Dios Marduk, no es tu panteón de dioses, es el Dios del cielo. ¿Qué cosa había soñado Nabucodonosor? Una estatua. Y ustedes pueden leer a partir del versículo 29 en adelante. Una estatua. Ahora, es interesante. En esta estatua que sueña Nabucodonosor, está narrada más de 2500 años de historia. Cuando alguien dice, quiero una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, yo puedo dar 7, las más próximas, ¿no? Pues hay muchas más. Primera evidencia, la Biblia se adelanta al futuro. ¿Cómo es posible que alguien que vive en el siglo VI antes de Cristo cuente la historia hasta lo que va a suceder después de Cristo? A ver, ¿cuántos años después? Más de 2000 años de historia. Todo. Desde el siglo VI antes de Cristo hasta lo que va a ocurrir hasta el fin del tiempo. ¿Cómo es posible que alguien pueda dar una predicción y pueda cumplirse? Porque muchos pueden dar predicciones, pero no se cumplen. Inspirada por Dios. Otra evidencia es que transforma vidas. En fin, hay otras evidencias. Pero aquí está, Daniel 2 es justamente una evidencia de que Dios conduce el futuro y de que la Biblia es inspirada por Dios. Más de 2500 años de historia en una sola visión, en un solo sueño. ¿Qué cosa soñó? Una estatua. ¿Cuál es la interpretación? La estatua representa el mundo, representa la humanidad. Lo curioso de esta estatua es que estaba dividida por diferentes metales. La cabeza era de oro. Y esa cabeza de oro representaba a Babilonia. Daniel mismo lo interpreta y dice, esa cabeza eres tú, oh rey. No existió otro imperio mayor que el de Babilonia. Toneladas y toneladas de oro para construir su templo, sus palacios y todo. La riqueza era lo que sobreabundaba en Babilonia, y Babilonia fue el imperio que más brilló. Más que Egipto, más que los asirios, más que Roma, más que Grecia, más que Medo-Persia, más que todos los imperios. Bueno, solo que por más que brille, lo humano acaba su brillo. Y el imperio babilónico tuvo su fin. ¿Recuerdan ustedes que ya vimos cómo terminó Babilonia? Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, un día hizo una fiesta para 1000 de sus príncipes, apareció un dedo en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mientras Daniel estaba interpretando,
lo que decía la Escritura, el rey Ciro, ahí unidos, medos y persas, Ciro y Darío, estaban desviando el río Éufrates. El río Éufrates era aquel que cruzaba por la ciudad de Babilonia, daba vida a la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿qué cosa hacen ellos? Desvían el río y entran por el cauce del río a la ciudad. Matan al rey y subyugan a todo el imperio. A partir de allí comienza una nueva era, la era de los medos y los persas. ¿Cuándo sucede eso? En el año 539. El mes de octubre del año 539 es invadida, es conquistada Babilonia y a partir de allí Ciro comienza a gobernar. 539. Los medos y los persas eran fuertes y poderosos, pero nunca alcanzaron el brillo de Babilonia. Por eso es que el segundo imperio es representado por pechos de plata. La plata es inferior al oro, representado por los medos y los persas, que tienen su hegemonía desde el año 539 hasta el año 331. ¿Qué sucede en el año 331? Aparece un muchacho, muy joven él, 30 años o antes de los 30 años, conquistando y recorriendo más de 8.000 kilómetros y conquistando todo lo que encuentra. Se llama Alejandro. Alejandro murió a los 33 años. Si él hubiese continuado vivo, qué cosas no hubiese hecho. Pero a sus 33 años o hasta sus 33 años él conquistó todo lo que pudo. Guerrero, valiente, juntaba hombres, conquistó a los medos y los persas. Y los conquistó allí justamente en una batalla que es la batalla de Arbela. Y a partir de ese año comienza ahora el imperio griego, ¿no? A partir del año 331 antes de Cristo y va a ir hasta el año 168 después de Cristo. Solo que ya les mencioné que Alejandro muere joven. Alejandro era viciado al alcohol. Y él murió justamente por el exceso de alcohol. A los 33 años, cuando Alejandro muere, su liderazgo es dividido entre 4 generales. Ahí está Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco. Estos 4 generales comienzan a pelear por todo el reino conquistado. Y cada vez se va debilitando el imperio griego. Hasta que llega el año 168 después de Cristo y en la batalla de Pydna los griegos son conquistados. ¿Por quiénes son conquistados? Por los romanos. Y los romanos comienzan a gobernar desde el año 168 antes de Cristo, ¿verdad?, hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, aquí estaba toda la historia de la humanidad por imperios, pero con diferentes metales: oro, plata, bronce y hierro. Cada metal eran características de los imperios. Oro, porque nadie iba a superar el imperio babilónico. Plata, por la fuerza, el valor, la dureza. El vientre de bronce, después por la expansión que tiene. Hierro, por la crueldad que va a usar Roma. Roma va a usar mucha violencia y mucha crueldad para poder conquistar. Pero ahí no termina el sueño. El sueño todavía continúa, que los pies es hierro con barro cocido, mezclado. ¿Y cómo así? Resulta que mientras él estaba mirando allí la estatua, una piedra fue arrancada, dice, no con mano de hombre, y cayó justo en los pies de la estatua, y la estatua se quebró, se hizo pedazos. ¿Y qué representaba la estatua? Perdón, la piedra. Ahora vamos a ver esto. Pero ahora un poquito les voy a contar la historia de Roma, ¿no? Roma comenzó con los Césares, 168 a.C. Jesús vino, nació y murió bajo el imperio romano. Cruel, organizado. Solo que en el año 350 comete un error. La capital lo trasladan para Constantinopla, lo traslada para Constantinopla. Y a partir de allí el imperio comienza a debilitarse. Porque resulta que Roma no es conquistado por otro imperio. Roma es conquistado por tribus bárbaras, que son 10 tribus bárbaras, que comienzan a invadir todo el territorio romano y ellos los dejaban. Miraba un grupo por aquí, otro grupo por allá, pero no se dieron cuenta que un momento todas esas tribus se aliaron y vencieron al emperador. Así que en el año 476 después de Cristo, Odoacro, que es uno de los reyes de una de las 10 tribus, vence a Rómulo Augusto, que es el último emperador de Roma.
Y en el año 476 el Imperio Romano es dividido. Y todo ese territorio que antes era el Imperio Romano, hoy es Europa. Porque esas 10 tribus bárbaras, ¿qué cosa es lo que hace? Cada uno comienza, al dividir el Imperio Romano, a hacer su propio país. Solo que de esas 10 tribus bárbaras, solamente 7 sobreviven y 3 desaparecen. ¿Por qué? Porque cuando desaparece de escena el César, aparece en escena el obispo de Roma. Y allí comienza una nueva etapa, de la Roma imperial a la Roma papal. En el año 533, Justiniano da una orden y dice que el obispo de Roma es la cabeza de todas las iglesias, pero solo que tiene 3 tribus que están en contra. Y ahí comienzan las guerras papales, que tiene que destruir a esas 3 tribus para que ahora se siente en el poder y se convierta en el poder político y religioso. Y a partir del año 538 comienza lo que hoy se conoce como la Edad Media, donde el sistema papal hizo todo lo que quiso, trajo todas las tradiciones paganas dentro del cristianismo. La Biblia fue encadenada, la Biblia fue prohibida, los cristianos fueron perseguidos. Hablemos de la Santa Inquisición, hablemos de los horrores de persecución, hablemos de todo ese periodo de tiempo, 1260 años, hasta que en el año 1798 el Papa Pío VI es metido en la cárcel por Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte. Berthier era un general. Mientras él estaba celebrando su aniversario de coronación, él es puesto en la cárcel. Y a partir de allí, la Biblia va a decir que recibe este poder, una herida de muerte. Pero Apocalipsis 13 dice que esa herida será sanada. Y justamente es sanada porque en el año 1929, Mussolini le da las 44 hectáreas que hoy es el Vaticano. Pero dice que cuando esta herida sea sanada, se maravillarán toda la tierra y todos la adorarán. Eso dice Apocalipsis 13. Entonces habla de ese mismo poder que nació ¿de dónde? De Roma. Roma se divide en 2 fases, Roma imperial de los Césares y Roma papal, la Roma religiosa y política. Recordemos que la Roma papal es un poder religioso y político. No olvidemos que el Vaticano es un estado. ¿Correcto? Entonces, todos los presidentes del mundo necesitan tener relaciones porque es un poder político. Ahora, ¿qué sucede? Dice el texto bíblico, Daniel 2:44, en los días de estos reyes, ¿qué reyes? De los pies, de los 10 reinos. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La piedra que golpeó los pies representa la venida de Jesús. Cuando Jesús viene, se levanta el último reino y nunca más este reino será destruido. ¿Qué cosa está diciendo? En el mundo solamente habrán 4 grandes imperios, no se levantará un quinto. Ustedes saben el esfuerzo que hizo Napoleón Bonaparte, Carlos V y otros para formar un imperio y no pudieron. Cuando estuvieron a punto de conquistarlo o de lograrlo, no pudieron, porque la profecía, ¿qué cosa dice? El último imperio será el de Cristo. Proféticamente está así. Esto es lo que soñó Nabucodonosor. Y cuando él entendió eso, dijo, oh, alabo al Dios del cielo, etc. Pero en el capítulo 3 comienza la locura de Nabucodonosor. ¿Cómo es posible que mi reino solamente sea la cabeza? No, no es posible, dice. Y él se manda a construir una estatua como lo que había soñado, pero no con metales. Él manda a construir una estatua que sea todo oro, de la cabeza a los pies. En otras palabras, yo voy a desafiar a Dios porque mi reino va a ser eterno. Él no quería que el reino de Dios sea eterno, quería que su reino sea eterno, que es su reino. Entonces, él manda a construir una estatua de oro. Y es interesante. ¿Dónde lo construye? ¿Saben dónde? En el mismo territorio donde antes se construyó la Torre de Babel. ¿Saben cuánto medía la estatua? 60 por 6. Y ustedes saben por qué allí aparece por primera vez el número 666 en la estatua. Cuando la marca de la bestia aparece en Apocalipsis 13 como el 666, es una referencia a la estatua de Nabucodonosor. Por eso es que la historia se repite exactamente como sucedió en Daniel capítulo 3. Hoy vamos a comprender mejor eso. 600 era el número de todos los dioses, 60 era la medida de la estatua de alto y 6
de anchura y 60 de altura. 666. ¿Mas qué representa eso en el tiempo del fin? Vamos a ver ahora en este estudio. Bueno, Daniel 3, ahora sí abran sus Biblias allí. Lo que hace Nabucodonosor es unir dos cosas, poder político con religioso. Político porque él es el rey y al rey todos le obedecen, y religioso porque él manda una estatua para adorar. ¿Qué tenía que ver la adoración con un asunto político? Allí dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos, y lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahí en ese campo de Dura fue levantado anteriormente la torre de Babel. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron reunidos todos, y qué cosa decía el versículo 4. Pregonero anunciaba en alta voz, mándese a todos, a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Al oír la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, salterio, zampón y todo instrumento, ustedes tienen que postrarse y adorar la estatua de oro que el rey ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. ¿Qué cosa se llama esto? Intolerancia religiosa. Yo impongo un sistema de adoración y aquel que no me hace caso al sistema que yo he levantado va a morir. Cuando la adoración es forzada no viene de Dios. ¿Correcto? Entonces él dice, vamos a adorar. Genial, la adoración está bien. El asunto es ¿a quién? A mi estatua, correcto. Y el que no adore será muerto. ¿Ustedes creen que Nabucodonosor estaba jugando al decir eso? No. Cuando ustedes van a Jeremías capítulo 29, versículo 2, dice que él asó a otros reyes. Así es que la orden del rey era real. Así que, ustedes conocen la historia, todos se arrodillaron. Pueden leer toda la historia luego. Menos 3. ¿Quiénes son los 3 que no se arrodillaron? Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Y miren la expresión, no adoran tus dioses. Ojo, romper ¿qué cosa? Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses. ¿Qué cosa le dicen? No adoran tus dioses. ¿Qué más? Ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y enojo, traen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos. Y él les dice, miren, le voy a dar otra oportunidad. Y ellos le dicen, no, no es necesario. Si tú quieres lanzarnos al horno, lánzanos. Pero nosotros seremos fieles. La pregunta es, ¿por qué Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron ante la estatua? Había la orden de un rey. Ellos tenían que someterse a la autoridad. Ellos eran esclavos. Pero ellos entendieron algo. Ningún rey, por más poderoso que sea en la tierra, es superior al rey al quien servimos. Entonces, cuando se trata de fidelidad y de lealtad, cuando hay una orden que va en contra de tu fe y de tus principios, es mejor ser fiel a Dios. Tú puedes someterte a una autoridad mientras todo esté correcto, pero cuando la autoridad se coloca entre tú y tus principios, obedece a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos muchachos estuvieron dispuestos a dar su propia vida. Y ustedes saben la historia. Fueron echados al horno de fuego. Y Dios los salvó milagrosamente, porque Nabucodonosor se quedó sorprendido y en lugar de ver 3 vio 4. Y aquí una lección importante. A veces Dios no va a evitar que entremos al horno, pero siempre estaremos acompañados por Él. Él estará a nuestro lado. A veces Dios permite ciertas situaciones, probando nuestra fe, pero Él nunca nos abandona y Él recompensa la fidelidad. Estos hombres fueron sacados del horno de fuego y es allí donde Nabucodonosor glorifica a Dios. Y en el capítulo 4 que vamos a encontrar, la conversión de Nabucodonosor. La fidelidad de unos hombres llevó a la conversión de otro. ¿Por qué? Porque ellos mostraron fidelidad a lo que creían. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron? Simplemente porque arrodillarse delante de una estatua era quebrar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Qué decía el primer mandamiento? No tendrás otros dioses. ¿Qué decía el segundo mandamiento? No te harás escultura y no te inclinarás. Ellos permanecieron de pie cuando todo el mundo se arrodilló. Esa es la representación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cuando todo el mundo se arrodille delante de la desobediencia, el remanente de Dios, por eso aparece, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque se mantiene fiel a Dios, aunque haya opresión, castigo, persecución.
Por eso es que la historia se repite en el tiempo del fin. ¿Por qué en Apocalipsis 14 dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Por qué énfasis a los mandamientos de Dios? Porque así como en Daniel 3 se mantuvieron fieles a la ley de Dios, en el tiempo del fin, un remanente se mantiene fiel a la ley de Dios, respetando, siendo fiel. Y esta historia se va a volver a repetir. Los 3 amigos de Daniel, obedeciendo los mandamientos de Dios, no se postraron delante de la estatua. Fueron lanzados al horno de fuego y milagrosamente fueron salvos. Solo que esa misma historia se volverá a repetir, ya no con Nabucodonosor, sino con otro poder. Se levantará otra imagen, se impondrá una nueva ley y se obligará a todos a adorar falsamente. Mas el pueblo de Dios siempre se pondrá de pie cuando todo el mundo está de rodillas ante una imagen, porque solo se pone de rodillas delante de Dios. No cambia hoy encontrando un paralelismo entre lo que ocurrió en el siglo VI a.C. y lo que ocurrirá en el tiempo del fin, y está descrito en Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, ya vimos en el Antiguo Testamento una historia donde un rey impuso un sistema de adoración. Las multitudes obedecieron, 3 se quedaron de pie. Ni siempre las multitudes tienen la razón. Así que a veces es la minoría, porque las grandes multitudes, ya sea por amenaza o por conveniencia, siempre van a seguir lo que los otros hacen. Fidelidad no depende de lo que otro haga, depende de en quién yo creo. Y aquí, Apocalipsis 13, encuentro exactamente un paralelismo. ¿Y qué cosa es un paralelismo? Hay cosas que se repiten, y hoy les voy a mostrar en textos bíblicos. Yo no voy a leer todo el capítulo 13, te voy a desafiar que leas en casa. Y este capítulo lo explico incluso con más detalles en el programa de Biblia Fácil Apocalipsis. Hoy apenas voy a tocar algunos elementos. Si quieres profundizar más tu estudio, anda a Biblia Fácil Apocalipsis, que ya está en YouTube o está en otra plataforma para que puedas ver. Mira, Daniel capítulo 3, existe una imagen, ¿verdad? Una imagen levantada. Y es la imagen de Nabucodonosor. En Apocalipsis capítulo 13 hay una imagen que se va a llamar la imagen de la bestia. En profecía, bestia no es un término despectivo. Bestia significa poder. No se olviden de eso. ¿Está bien? Número 2. El capítulo 3 de Daniel invita a quebrar el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te inclinarás ante ninguna estatua. En Apocalipsis capítulo 13 siguen los mandamientos siendo atacados. Pero no será el segundo, será el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es acuérdate del día sábado. O sea, hay un paralelismo. Hay 2 imágenes y hay 2 mandamientos a ser quebrados. Daniel capítulo 3 hay un decreto de muerte. Aquel que no adora, muere. En Apocalipsis 3, ustedes se van a dar cuenta, vamos a leer ahora, hay un decreto de muerte para aquel que no adora un sistema que es levantado en el tiempo del fin. Daniel capítulo 3, hay una unión de poder civil, rey, con el poder religioso de los sacerdotes. En Apocalipsis 13 hay una unión también del poder civil con poder religioso. Porque finalmente poderes se aliarán, político y religioso, para nuevamente obligar a las personas a hacer lo que ellos quieren. En Daniel capítulo 3 hay un número, 666. 600 es el número de los dioses, 66 es la altura y la anchura de la estatua. En Apocalipsis 13 también hay un número. Dice, lean ustedes, vamos a comenzar creo por ahí, 13, 17, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es de hombre y su número es 666. El mismo número que aparece ¿dónde? En Babilonia. ¿Correcto? Muy bien. En Daniel capítulo 3, un pequeño grupo es fiel a Dios obedeciendo su ley. Aquí no estamos hablando de cómo se salva el hombre. Aquí estamos hablando de fidelidad. ¿Correcto? Entonces Dios salva al ser humano por gracia. Pero el asunto es, en el momento donde tengo que decidir entre Dios y mis intereses, ¿quién pesa más? Entonces, en Daniel 3 hay un pequeño grupo que decide ser fiel a Dios y obedecer su ley, y ellos están dispuestos a dar hasta su propia vida. En Apocalipsis capítulo 13 hay un remanente que obedece los mandamientos de Dios, y se va a repetir en el capítulo 14, en todos los demás capítulos. ¿Correcto? Obedece los mandamientos de Dios. Muy bien, déjenme contarles un poquito la historia, que luego analizamos esto. Daniel capítulo 12, 13 y 14 se llama el centro del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque ahí habla del gran conflicto. Satanás luchando con Cristo y Cristo siempre venciendo. Miren, Satanás fue lanzado del cielo porque dice que hubo una batalla en el cielo. ¿Quién venció? Cristo. Satanás perdió. Primera derrota.
Cuando Jesús vino a la tierra, a través de Herodes, ¿qué cosa hizo hacer Satanás con Jesús? Matarlo. Pero un ángel despertó a José y María, él fue llevado para Egipto. ¿Pudo? No pudo. Segunda derrota. Tercera derrota. Cuando la iglesia cristiana surgió, Satanás quiso eliminar a los cristianos y levantó a los emperadores. Maten a todos los cristianos. Mientras no mataban, más cristianos había. Y la iglesia, por ser fiel a los principios de Dios, durante 1260 años, incluso en la Edad Media, en el periodo del sistema papal, huyó al desierto. Hablemos de los valdenses, hugonotes, incluso el Papa pidió perdón hace poco tiempo, ¿no? Perdón por todas las masacres que habían acontecido. Muy bien, esos fieles estuvieron escondidos. Satanás quiso destruir al pueblo de Dios y no pudo. Tercera derrota. Y en el tiempo del fin, dice Apocalipsis 12:17, que se va a hacer guerra contra el remanente. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Solo que este grupo se mantendrá fiel a Dios y nuevamente derrota. Entonces, tanta derrota. Él tiene una estrategia. Y la estrategia, el capítulo 12 habla de la derrota del diablo y el capítulo 13 de la estrategia del diablo para ganar. ¿Y qué cosa hace el diablo para poder luchar? Él ya está vencido, derrotado. En el capítulo 13 él va a usar dos poderes. Y esos dos poderes van a ser representados por dos bestias. Una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. ¿Cuál es la bestia que sube del mar? Miren el capítulo 3, versículo 2. Era semejante a un leopardo, pies como oso, boca como león. Igual a los animales de Daniel capítulo 7, porque esta bestia sería un poder que justamente heredaría tradiciones y costumbres de todos los imperios pasados. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. ¿Cuándo esta cabeza o esta herida de muerte ocurrió? Esta herida de muerte ocurrió en el año de 1798. Ya les conté, el Papa Pío VI es encarcelado y a partir de allí pierde su poder. Entre 1929 comienza a recuperar 44 hectáreas de tierra, construye su palacio y a partir de allí la herida es sanada, pero no es sanada completamente. Allí vamos a encontrar algunas cosas interesantes sobre la descripción de esa primera bestia. Versículo 5 dice, a esta bestia se le dio boca que hablase grandes blasfemias. El Papa León XIII dijo así, nosotros somos Dios aquí en la tierra. ¿Quién dice que tiene poder de perdonar pecados y colocarse en lugar de Dios? El sistema papal. Creó un sistema paralelo al sistema de Cristo. O sea, eso es blasfemia contra Dios. Número 2, y también se le dio autoridad, ¿qué cosa dice en el versículo 7? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hablemos de la Santa Inquisición y de los 1260 años de persecución. Y aquí dice que solamente tuvo un tiempo, ¿cuánto? 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Cada mes en el calendario judío tiene 30 días. 42 por 30 son 1260. En profecía equivale un día, un año. Entonces sumemos, ¿cuánto tiempo el poder, el sistema papal estuvo así persiguiendo y haciendo todo lo que quiso? Desde el año 538 hasta el año 1798, donde se le quitó su poder y donde recibió una herida mortal. Entonces, este primer poder que habla en Apocalipsis capítulo 13 es el primer aliado del enemigo. Pero allí comienza otra bestia, el versículo 11, una bestia que subía de la tierra. Mientras en Europa estaba la persecución contra los cristianos, un grupo de creyentes viene buscando libertad y un poco de tranquilidad. Toman un barco llamado el Mayflower y ellos vienen a los Estados Unidos. Estados Unidos, desde que comenzó como Estado, desde su independencia, ellos tenían bien claro una cosa. Nosotros decía, queremos un gobierno donde el Papa no tenga nada que ver. Un rey que no tenga nada que ver con religión. La religión es aparte, el Estado es aparte. Totalmente separado. ¿Por qué? Porque esa gente venía siendo perseguida por un poder político-religioso. Ustedes saben que las relaciones entre Estados Unidos y Roma nunca fueron buenas hasta el año 1950, donde por primera vez, después de varias conversaciones, envían recién para el Vaticano un representante.
William, me parece que es el primer embajador de los Estados Unidos allí en el Vaticano. A partir de allí comienza un acercamiento. Entonces, dos poderes se van a aliar. ¿A qué? Al dragón. Esto se llama la falsa trinidad. El dragón en la Biblia representa Satanás. El primera bestia o el primer poder es un sistema político religioso que ya hizo tantos estragos en el pasado, pero volverá a resurgir en el futuro. Y desde ahora nosotros vamos a ver cuántas alianzas se está haciendo. Mientras tanto, Estados Unidos todavía se conserva como el país de la libertad. Pero la profecía dice que ahora tiene la apariencia de cordero, pero luego hablará como dragón. ¿En qué momento? Cuando se puedan juntar estos dos poderes, tanto el sistema papal como los Estados Unidos, y puedan levantar una imagen. Así como Nabucodonosor levantó una imagen para adorar, ahora levantarán otra imagen para adorar, pero no será una estatua, será algo para quebrar los mandamientos de Dios. ¿Por qué levantó Nabucodonosor la imagen? Para quebrar el segundo mandamiento. Ahora estos dos poderes se aliarán para levantar una imagen paralela, que es un sistema de adoración falso al cual Dios ya dijo en su palabra. Y todo aquel que quiere ser fiel a Dios tiene que asumir consecuencias. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Yo apenas estoy mostrando breves detalles. Si quieres conocer más a profundidad sobre estos dos poderes, visita Biblia Fácil Apocalipsis, que ahí digo con detalles todo lo que sucede. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Ahora colocar o hacer formar una falsa trinidad. Dragón, primera bestia y segunda bestia. ¿Qué hacen estos poderes? Pues falsificar el trabajo de la verdadera Trinidad. Hace que pueda adorar al dragón, a la bestia y a su imagen. Pero ahí aparece el remanente de Dios siendo fiel, guardando los mandamientos de Dios. ¿Y cómo es que aquí entra la imagen o el mandamiento que se intenta quebrar? Vamos al libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Éxodo 31, 13. Miren lo que dice aquí el texto bíblico. Éxodo 31, 13. Dice así: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, si dice día de reposo, aquí abajo dice que equivale a sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Lean el versículo 16. Guardarán el día sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ustedes pueden decir, ¿por qué aquí hay un énfasis en el sábado si en el capítulo 31 dice que Dios estaba entregando la ley para Moisés? Presten atención. De toda la ley de Dios hay un mandamiento que sirve como señal. Y esa señal se llama sábado. Ezequiel 20, 12 y 20 dice que el sábado sería por señal entre el Creador y criatura para que sepáis que yo soy Jehová. Antes de aceptar a Jesús como Salvador, yo tengo que aceptarlo como Creador. Y si lo acepto como Creador, yo tengo que respetar la adoración que Él estableció en la semana de la creación. Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Esta señal, que sería la señal entre Dios y su pueblo, a través del tiempo sería atacada, y eso ya hemos visto en los programas anteriores. Ahora, el dragón lo que va a hacer es levantar un sistema paralelo de falsa adoración. ¿Cuál es el sistema que levanta Satanás? Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 13. Y ahí vamos a encontrar que el diablo lo que hace es quebrar los 4 primeros mandamientos. ¿Por qué no los últimos 6? Los últimos 6 tienen que ver con amor al prójimo, que de la mayoría hace énfasis allí, pero Satanás deja que el creyente haga eso. El problema son los 4 primeros mandamientos, porque los 4 primeros mandamientos demuestran ¿qué cosa? Nuestro amor a Dios. Miren, por favor, acompáñenme aquí el paralelismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Lean Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. ¿Qué cosa dice? Y adoraron al dragón. Interesante. ¿Qué cosa dice Dios? Adora a Dios. En el capítulo 13, Satanás dice, no, la adoración es para mí. ¿Qué cosa dice el versículo 8?
y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Otra vez, adoración. ¿Qué dice el versículo 12? Ejerce toda autoridad la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. O sea, ¿cuál es el problema aquí? Adoración. Mientras Dios dice, yo solamente soy digno de ser adorado, no tendrás otros dioses. En Apocalipsis 3 vemos que Satanás lleva a través de sus dos poderes la adoración a ¿quién? Al dragón. ¿Y qué significa dragón en profecía? Satanás. Porque el conflicto no es por otra cosa, sino por adoración. Satanás quiso ser adorado en el cielo, por eso fue desechado de la tierra. Como no pudo ser adorado en el cielo, busca que los moradores de la tierra lo adoren. Pero nadie lo va a adorar a Satanás diciendo, aquí estoy Satanás, estoy adorando a Satanás. Para que Satanás pueda ser adorado, va a levantar un falso sistema de adoración, donde la gente crea que adora a Dios, pero no adora a Dios, sino lo adora a Satanás. Entonces, primer mandamiento, vemos aquí cómo es atacado. Segundo mandamiento, ¿qué cosa dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Qué cosa dice el versículo 14 del capítulo 13? Miren, dice el 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le es permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea, ¿cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen. ¿Qué cosa es lo que hace el segundo poder? Una imagen. ¿Qué cosa es esto? Una afrenta contra el segundo mandamiento de Dios. Eso es lo que hace Satanás, atacar la ley de Dios. Y aquí vemos su estrategia, en el capítulo 13. Vamos al tercer mandamiento. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué dice el versículo 5? Se le dio grande boca y hablaba grandes blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Qué cosa está quebrando? El tercer mandamiento. El versículo 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. ¿Qué cosa dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué cosa hace la bestia? Blasfema el nombre de Dios. ¿Qué cosa está quebrando? El tercer mandamiento. ¿Ustedes entienden que la lucha en este mundo, el conflicto, es por adoración? Y cuando hablamos de adoración es quebrar ¿qué cosa? Los mandamientos. Demostrando el amor a Dios. Ahora, ¿qué sucede con el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Qué cosa hace Satanás con un falso sistema? La marca, esto es, el nombre de la bestia y el número de su nombre, ahora va a ser en oposición al cuarto mandamiento. Ahora lo voy a explicar mejor en otra ilustración. ¿Qué cosa dice el mandamiento? 6 días trabajaré y harás toda tu obra. ¿Qué cosa dice la bestia? Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. O sea, es una copia falsa del sábado. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Es universal el sábado. Sin embargo, la marca de la bestia también será pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos que se les pusiese la marca. O sea, en lugar del sábado, ¿qué cosa es colocado? Otro día como imposición, pero que tenga las mismas características del sábado. ¿Quieren saber cuál es? Veamos aquí en este cuadro. La marca de la bestia, ¿qué cosa posee? Apocalipsis 13:17 dice que posee el nombre de la bestia y el número de su nombre. Entonces, el cuarto mandamiento es el único que posee el nombre de Dios. Y el número, ¿qué número es el cuarto mandamiento? Séptimo día. No se olviden eso. La marca de la bestia y el sábado se ocupan en la regulación económica de la vida, del trabajo de las personas, porque ambos restringen el trabajo, pero por razones diferentes. ¿Qué cosa dice el mandamiento? Que no trabajes tú ni tu hijo. ¿Qué dice la marca de la bestia? Que nadie podrá comprar ni vender mientras no tenga la marca. O sea, es una falsificación del cuarto mandamiento. El sábado es restaurador y ordena cesar de trabajar, o sea, comprar y vender, para que todos puedan descansar y revitalizarse, mientras que la marca de la bestia es un sistema de obligación. La marca de la bestia y el sábado tiene un alcance universal, porque se extiende a personas grandes, pequeños, grandes y ricos. Lo mismo que el sábado cuando dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo Satanás? Si el sábado es el mandamiento señal del pacto de Dios, la marca de la bestia es otro mandamiento, un antisábado, aquel que se opone al sábado bíblico. En Daniel capítulo 3 era quebrar el segundo mandamiento. En Apocalipsis capítulo 13 es quebrar el cuarto mandamiento. Y así como el sábado tiene características, tiene nombre y número, la marca de la bestia tiene nombre y número. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. ¿Cuál es el número del cuarto mandamiento? Séptimo. El cuarto mandamiento manda que todos, tú, ni tu hijo, ni tu hija trabaje. La marca de la bestia dice que ni siervo, ni esclavo, ni nadie trabaje a menos que no tenga la marca. ¿Se dan cuenta que es una copia? Exacta. Eso es lo que hace el diablo. Entonces,
Dentro de poco tiempo llegará en que el poder representado por la bestia que sube la tierra, o sea, los Estados Unidos, promulgará el decreto dominical que exigirá la observancia del domingo como día del Señor. Ahora no es la marca de la bestia porque no es imposición, pero cuando sea imposición se convertirá en la marca de desobediencia. Entonces Estados Unidos se convertirá en el instrumento que infundirá vida a la imagen de la primera bestia. De eso se trata la cura de la herida mortal, que hará que el papado promueva el domingo como una exigencia global. ¿Qué cosa dice? Apocalipsis 13:16, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les obligase. ¿Recuerdan la obligación de Nabucodonosor? Ahora, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No será literal, será simbólica. Mano significa trabajo, frente significa decisiones. Ahora, fíjense qué cosa es lo que sucede. La señal de Dios, santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice Dios? Acuérdate el sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. ¿Qué dice el hombre? Guarda domingos y fiestas. ¿Y el pueblo de Dios qué cosa dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando venga una imposición para poder adorar una imagen, quebrando un mandamiento de Dios, el pueblo de Dios, ¿cómo se mantiene? De pie. O sea, la historia de Daniel capítulo 3 se repetirá, porque como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de la tierra, el Señor obrará poderosamente a favor de aquellos que defienden la justicia. Y el que caminó con los valientes hebreos en el horno de fuego estará con sus seguidores en todas partes. Su presencia constante consolará y sustentará, y en medio de la angustia sus elegidos permanecerán inamovibles. Satanás, con todas las huestes del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Ángeles magníficos en poder la protegerán. Jehová se revelará como Dios de dioses, capaz de salvar perfectamente a quienes confíen en Él. La historia de Daniel capítulo 3 se volverá a repetir en el tiempo del fin. Ahora, qué interesante. Cada uno elige finalmente a quién adorar. Mas hoy yo quiero que en el nombre de Dios puedas profundizar este estudio. Yo quiero que en tu mente pueda despertarse no solo la curiosidad, sino el deseo de poder adorar al Dios verdadero. Apocalipsis 13 muestra una triple alianza, una falsa trinidad, llevando a la humanidad a una falsa adoración. ¿Qué Dios estás adorando? ¿Por qué tanto énfasis en los mandamientos de Dios? Porque es el símbolo de lealtad, de amor a Dios. Y en el nombre de Dios yo te invito a permanecer firme y fiel a la palabra, a permanecer en pie cuando todo el mundo está de rodillas, porque tú solo tienes que estar de rodillas delante de Dios, no delante de un decreto, no delante de un líder, no delante de un sacerdote, no delante de un pastor, no delante de una religión, de Dios. Cuando tú aprendes a estar de pie delante de Dios y ser fiel a Él, entonces demostrarás que tu fidelidad a Dios está por encima de tus preferencias. Tú puedes investigar por internet o si quieres comprar para una lectura. El Papa Francisco, hace algunos años atrás, escribió una encíclica llamada Laudato Si. Así se llama, Laudato Si. Laudato Si habla sobre el cuidado del medio ambiente, que de manera sutil, astuta, hace que todos los presidentes del mundo puedan mirar la propuesta del Papa como la mejor alternativa del cuidado ambiental. No se trata de religión, se trata del cuidado de la tierra. ¿Y qué cosa propone en la encíclica Laudato Si? Que todo el mundo necesita parar de trabajar un día a la semana. ¿Qué día crees que es? Domingo. Eso está, Laudato Si, así se llama la encíclica. Si te das cuenta, no está hablando de religión, está hablando de cuidado del medio ambiente. Es aceptado por todo el mundo. Mas quiero que sepas que la profecía de Apocalipsis 13 pronto se cumplirá. Y lo que comienza primero, apenas como una sugerencia, terminará siendo una ley. La pregunta es, cuando una ley se levante para quebrantar los mandamientos de Dios, ¿te quedarás de pie o estarás de rodillas? Eso depende de la decisión que tomes hoy. Por eso, sé firme y adora a Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en medio de cualquier dificultad y a permanecer de pie cuando todo el mundo se arrodilla delante de la idolatría, porque queremos ser fieles solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Programa Biblia Fácil. Hasta la próxima. Primeramente que el tema fue bastante fuerte para, no creo que solamente para mí, sino que también para mi esposa, porque como saben venimos de la religión católica, ¿verdad? Hay cosas que a mí se me revelaron así muy impactantemente, ¿verdad? Porque no tenía idea de que eso es lo que decía. Adoración, así como católicos, no al 100% practicantes, pero católicos, sabemos y que en esa religión hay muchas figuras, muchas imágenes a quienes adoramos o adoran los practicantes, ¿verdad? Entonces ahora como que es como que estamos abriendo los ojos al estudiar más con más exactitud la Biblia. Dios sabe cómo llegar a la persona, ¿verdad? En el caso de Nabucodonosor, llegó a través del interés que él tenía por los sueños para darle ese mensaje. Y me parece muy interesante eso, cómo Dios usa los intereses de cada persona para que su mensaje llegue a cada persona. Entonces es como que ahora sí, anteriormente me habías preguntado si me chocaban los anteriores temas y no, ahora sí, ahora como que sentí un golpe. Entonces es algo que sí, me chocó y bueno, el tema de oración estoy entendiendo más que no tiene que, hacia dónde tiene que ir la adoración, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser el destino de nuestras adoraciones o nuestras veneraciones?